Listo, mi nombre es Juan Carlos Carvajal, conocido también en redes sociales como Juancho Aconsejando Ando, para las personas que no me conocen, su amigo y servidor, su hermano, miembro activo de esta tu familia cristiana, Iglesia Natán, un regalo de Dios a las naciones. Damos la bienvenida a las personas que se han venido conectando. Tú que de pronto estás viendo este video, este en vivo después de la transmisión, quédate también hasta el final. Si es primera vez que ves uno de nuestros videos, quédate hasta el final porque Dios tiene preparada una sorpresa para ti. Así que, bueno, hoy tenemos un tema bien especial y es cumpliendo la misión que tenemos en la tierra. Dando también secuencia al capítulo pasado, que tenía por nombre Mucho por hacer y poco tiempo. Hoy vamos a continuar pidiéndole a Dios que nos hable específicamente de un texto muy conocido que está en Hechos capítulo 1 versículo 8, para que por favor lo vayamos buscando, que es nuestro texto base, nuestro texto pues que nos va a llevar a conocer mucho de la misión que tenemos nosotros aquí, como no solamente como hijos de Dios, como seres humanos, como seres vivientes, sino como iglesia en unidad. ¿Listo? Hechos capítulo 1 versículo 8. Bueno, yo te lo voy a leer en la versión Reina Valera. La versión Reina Valera. Dice así: palabras que están en rojo. Recordemos en la Biblia, o en tu Biblia de estudio, debemos tener en claro que son palabras directamente de nuestro Señor Jesucristo. Son las palabras que Él directamente con su boca declaró, para que nosotros tuviéramos en cuenta que es una ordenanza, ¿cierto? Está estipulado como palabra directa del Señor que quiere que cumplamos el propósito con el cual fueron dichas esas palabras por las generaciones y por los tiempos de los tiempos. Por eso todavía aún está escrita. Amén. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta. Dice la palabra en la versión Reina Valera de la siguiente manera: pero recibiréis, ¿qué cosa? Poder. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último rincón de la tierra. Amén. Este versículo es el fundamento principal de toda la visión misionera. Amén. Toda la visión misionera que el Señor en su momento nos ha dado como iglesia, como personas que estamos atravesando estos tiempos, que son los tiempos finales, nos ha dado Él, o nos ha llamado Él a desarrollar. Este versículo debemos tener en cuenta que es un versículo clave de la palabra de Dios, salido, como lo dije anteriormente, de la propia boca del mismo Señor, y describe en estas cortas palabras todo lo que debería suceder, ¿cierto?, con nosotros como sus seguidores, como sus hijos, a partir desde el momento que Él ascendió al reino de los cielos, como bien lo dice la Gran Comisión, Mateo 28. Igualmente que debemos nosotros ir por toda la tierra, por todos los lugares, predicando el Evangelio, haciendo discípulos, consolidándolos, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Entonces es muy importante que este versículo, a pesar de que parezca tan corto, tengamos en cuenta la sustancia que tiene para nosotros como hijos de Dios, como iglesia, como creyentes. ¿Por qué? Porque es un mandato irrevocable. La Gran Comisión, unida a este texto, es un mandato directamente de nuestro Señor, irrevocable. Las misiones, vamos a ir con la primera parte, desmenuzando el texto. Las misiones
¿qué es una misión? Es una encomienda que se nos da. En este caso, esta encomienda que se nos da no es de cualquier persona. Es la encomienda que se le da a los hijos de Dios, que a la vez que somos hijos somos servidores de Dios, ¿sí? Que a la vez que somos servidores somos obedientes a su palabra, somos alumnos del Maestro, ¿cierto? Nos estamos formando directamente con nuestro Dios Todopoderoso, como sus hijos, como sus siervos, amén, porque ¿qué fuera un hijo si no le sirve a su padre? Nosotros como hijos, así como queremos servirle, atenderle, honrarle a nuestro Padre en la tierra, cuánto no más debemos hacer con nuestro Padre Celestial, atendiendo a sus ordenanzas y a sus estatutos que nos envía a través de Él mismo, como lo fue nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, que es el mismo Dios. Dice claramente que recibiremos poder. Toda obra misionera, toda misión, toda encomienda del Señor la debemos hacer en el poder del Espíritu Santo. Y el poder del Espíritu Santo no lo podemos comparar lógicamente con los poderes de Superman, ni con los poderes de Spider-Man, ni de ninguna clase de superhéroe visible que desde pequeños nos enseñaron que eso era tener poder. Mucho menos con los poderes del sistema del mundo, ¿cierto? Con el poder que hablan los políticos, con el poder que tienen los gobiernos, sino con un poder divino, con un poder sobrenatural, con un poder que verdaderamente puede llevarnos a obtener siempre la victoria en las misiones, y este es el poder del Espíritu Santo. Es necesario que toda persona que recibe a Cristo, que nace de nuevo, entienda que ha recibido el Espíritu Santo, porque es dinamita, por lo tanto es poder, como el poder de la dinamita. Entonces es muy importante que consideremos que el Espíritu Santo que nos da el poder es el jefe de las misiones, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque el Espíritu Santo es quien nos dirige y nos motiva, nos impulsa y lleva a toda la iglesia a hacer o no hacer determinada tarea, a cumplir o a no cumplir determinada tarea, misionera sobre todo, conforme lógicamente a lo que Él diga y sepa que es bueno. ¿Por qué? Porque normalmente acostumbramos a hacer las cosas, en este caso las misiones, muchas veces conforme a estrategia de hombres, conforme a lo que pensamos que es bueno, conforme a lo que pensemos que de pronto es correcto, y nos equivocamos muchas veces y no dan fruto. Pero cuando las obras misioneras, cuando la instrucción viene dirigida directamente del Espíritu Santo, vamos a entender que va a ser totalmente fructífera y que no vamos a perder nuestro tiempo, sino que vamos a hacer las cosas bien hechas. Amén. Algunas iglesias, algunas denominaciones o algunas personas muchas veces pues dicen que tienen el poder del Espíritu Santo, ¿cierto? Pero uno mira que carecen de una visión misionera. Por lo tanto, pues esto se contradice y es imposible que una iglesia diga que se mueve en el poder del Espíritu Santo y no sea una iglesia misionera. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que impulsa a toda iglesia, a toda persona a cumplir la voluntad escrita, estructural de la palabra, para todo hijo de Dios, para todo aquel que recibe al Espíritu Santo, y es expandir el Evangelio, por todas las naciones, de una manera o de otra. En este caso lo estamos haciendo a través de las redes sociales y se cumple porque llega a muchos lugares, y eso ya lo vamos a ver más adelante. Pero es importantísimo que entendamos que, y tú de pronto pastora que me escuchas, si no hay en tu corazón ninguna clase de deseo de expandir el Evangelio, si tu líder, si tu oveja, si tu persona, familia que me escuchas del Natán o de cualquier otra iglesia que de pronto llegue este video, y no sientes el fuego de amor por las almas, hay que revisar porque algo está pasando y no es bueno. ¿Por qué? Porque es claro nuestro Dios en la palabra, que todo aquel que le recibe
tiene que dar de lo que recibió. Si yo recibí el Espíritu Santo, lo más lógico es que tengo que predicar que el Espíritu Santo está para todo aquel que le quiera recibir, ¿cierto? Porque de eso se trata. Siendo nosotros misioneros de nuestra familia, de nuestro entorno, de nuestro hogar, no queriendo que jamás ninguna persona se pierda, al igual que nuestro Señor Jesucristo nos lo enseña, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y nuestra mentalidad debe estar siempre enfocada a eso, a que desde nuestra familia en adelante, después de nosotros haber recibido al Espíritu Santo y su poder, entendamos que debemos llevar a las personas bíblicamente al arrepentimiento genuino para el perdón de pecados y poder que ellos, al igual que nosotros, recibamos el regalo de la vida eterna, que es gratuito para todo aquel que recibe al Espíritu Santo y todo aquel que se arrepiente. No hay otra manera de lograrlo sino es a través de las misiones, de la predicación del Evangelio, de esa obra misionera que es predicar el Evangelio. Por otro lado, recuerda claramente lo que le dijo nuestro Señor Jesucristo a Pedro antes de ser apresado. ¿Por qué a Pedro? Porque Pedro era una persona tan impulsiva que muchas veces de las emociones vivía, pero no se detenía un poco a pensar de que por emociones no se vive una vida cristiana, sino la vida cristiana se vive en un orden y guiados espiritualmente para poder verdaderamente cumplir el propósito de Dios, que es que todas las personas reciban un pastoreo, que todas las personas reciban amor, que todas las personas reciban el Evangelio, la predicación de la palabra, ¿cierto? Entonces le dijo en aquel día a Pedro, si tú me amas, porque le preguntó, ¿tú me amas? 3 veces le preguntó, ¿tú me amas, Pedro? Pero le decía, sí, yo te amo. Entonces pastorea mis ovejas. Segunda vez, tú me amas, Pedro, y Pedro, pero ya te dije que sí, claro, Señor. Entonces, pastorea mis rebaños. Y una tercera vez, tú me amas de verdad, Pedro, y Pedro como dirá, y dale la canción, que sí te amo, pero si te estoy preguntando 3 veces, estoy enfatizando en algo. Y es que tú debes entender que la vida cristiana no se vive con las emociones, sino con el Espíritu, con el amor, con el poder del Espíritu Santo, que es el que te lleva entonces a que realmente si tú me amas, me demuestres tu amor predicando el Evangelio. ¿Tienes las redes sociales para hacerlo? ¿Las tienes? Puedes crear Facebook, WhatsApp, canales de YouTube, con tu propio nombre incluso, con tu nombre, como el de la Iglesia Cristiana en Natán, como en el caso mío personal, Juancho Aconsejando Ando, tenemos un canal y hasta el momento nadie me ha prohibido, ni el sistema, ni el canal, subir videos para predicar, para evangelizar. Tienes el WhatsApp, que también está tu nombre con un número de teléfono, tienes el Facebook con tu nombre, entonces tú puedes predicar, o sea, nadie te lo impide. En este momento debemos aprovechar que tenemos esta herramienta. De pronto no tendremos ahora quizás las finanzas para viajar, para ir de nación en nación, bajarnos de un avión y predicar, y aquí y allá, que Dios quiera y lo podamos hacer, claro que sí. Pero mientras tanto, tenemos esta herramienta que nos lleva a diferentes partes del mundo y a entrar a los diferentes hogares por una pantalla de un celular, de un computador, de un televisor. Entonces, aprovechemos las herramientas que tenemos para cumplir la obra misionera de nuestro Señor Jesucristo, que viene siendo clara con la primera parte, ¿cierto? Entonces, ojo, iglesias, ojo, Iglesia Natán, ojo, amigos, amigas que me escuchan. Inmediatamente nosotros recibimos el poder del Espíritu Santo, se activa en nosotros ese amor por las personas, ese amor por Cristo, y verdaderamente podemos decir que lo amamos a Él. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a pastorear. ¿Qué es pastorear? Pues dar pasto. ¿Y qué es dar pasto? Espiritualmente hablando, dar palabra de Dios a las personas para que sean alimentadas,
¿cierto? Y pues lógicamente más allá, que es consolidar, estar pendientes de ese pastoreo. Tú, por ejemplo, así tú no hayas sido oficialmente o eclesiásticamente llamado pastor o pastora, tú estás llamado a alimentar a tu pueblo, a tu familia, a tus hijos, con la palabra del Señor. Ahí estás pastoreando. ¿Sí? No, es que esto no es para mí porque yo no soy pastora, esto no es para mí porque yo no soy pastor. No, es que no se trata de eso, hay que pastorear, comenzando por nuestra familia. Tú no necesitas un llamado de chef para cocinar comida a tus hijos, ¿verdad? Tú lo puedes hacer. Bueno, Dios te hará cada día más especialista en lo que Él te ha encomendado hacer. Pero es muy importante que toda persona y toda iglesia, toda denominación, todo grupo, como le quieras llamar, que verdaderamente ha recibido al Espíritu Santo, inicie la obra misionera por todos los lugares de la tierra, ¿cierto? ¿Por qué? Porque una iglesia o una persona que diga que tiene al Espíritu Santo o que el Espíritu Santo es el estandarte de este lugar, de esta denominación, de esta iglesia, es imposible que si no hace obras misioneras, verdaderamente el poder del Espíritu Santo esté operando en esa persona o en esa iglesia o en esa denominación. Y recuerda que el enemigo es muy astuto para hacerte pensar que en la zona de confort en la que te encuentras es la correcta y que de ahí no debes salir. Cuando hay muchas personas que están afuera esperando el momento de que vaya alguien como tú, alguien como yo, a llevar pasto nuevo, a llevar palabra de vida, a llevar buenas nuevas de salvación. Tenemos que tener una visión mundial, es decir, que no se salga de nuestra periferia ningún rincón de la tierra para nosotros predicar el Evangelio, porque no sabemos las sorpresas que Dios tiene preparadas para nosotros, y de pronto ahí sí, como dicen, te puede mandar para el lugar más recóndito de la tierra a predicar el Evangelio y no podemos decirle que no, ¿verdad? Entonces, ojo con eso. Segundo, después de recibir poder, Él nos pide algo muy importante, y es que nosotros hablemos de Él y me seréis testigos. ¿Qué es ser testigo? Cuando tú ves algo y estás seguro de lo que viste, estás seguro de lo que evidenciaste, estás seguro de lo que percibiste, entonces tú lo quieres contar a muchas personas. Cuando llaman a un testigo en un caso judicial, por ejemplo, en un homicidio, por poner un ejemplo, es porque fue una persona que vio el homicidio, que estaba escondida de pronto, estaba viendo desde alguna forma, no sé de qué manera, estaba observando y con claridad de detalles puede decir, sí, yo vi que fue tal persona, fue a tal hora, hicieron esto, la persona llegó por esto y esto, porque fue testiga, porque pudo ver, percibir. En este caso hay un testigo ocular, un testigo que no solamente vio, sino que también escuchó, eso depende, pero que puede decir es real porque lo vi, porque lo viví. En las cosas espirituales, cuando somos testigos, lo podemos hacer claramente porque tú has vivido en carne propia, en espíritu y en verdad, lo que es tener al Espíritu Santo, lo que es la buena obra de nuestro Dios Todopoderoso, lo que Él hizo por la humanidad. Hemos sido testigos aquí presenciales de sus bendiciones en nuestra vida, del amor que experimentamos sobrenatural, de la paz que nos da Dios que sobrepasa nuestro entendimiento. Y desde ese punto de vista, nosotros podemos ser testigos y por eso debemos y queremos anunciar por todo lugar las ventajas, las bondades que nos da estar con un Dios todopoderoso. Y como no somos egoístas y como la fuente de amor de Dios es inagotable, queremos que muchas personas, ojalá todas las que se atraviesan por nuestro camino, reciban este amor y estas buenas nuevas de salvación. Amén. El fruto de una vida llena del Espíritu Santo es el testimonio.
porque cuando yo tengo evidencias reales de lo que Dios ha hecho en mi vida, puedo decir que tengo al Espíritu Santo, que es real en mí, que ha hecho cosas en mí, y por lo tanto voy a ser testigo y testimonio de lo que ha hecho en mi vida, ¿cierto? El creyente que se apropia del poder del Espíritu Santo mediante la fe tiene una ventaja, y es que se siente motivado a hacer la obra de nuestro Señor Jesucristo, la buena obra de nuestro Señor Jesucristo en las demás personas. Y lo hacemos de una manera natural, con todo el amor, predicamos con la verdad, no de experiencias de otros, algunas se toman como ejemplo, pero evidencias propias tenemos muchas, y naturalmente sale el testimonio que damos de Dios a las vidas, y por lo tanto nos convertimos como en cartas abiertas, libros leídos que producen fruto del Espíritu Santo, no solamente en nosotros, sino en las personas a las cuales nosotros estamos llevando el Evangelio, y de los cuales somos nosotros testigos, testimonios y misioneros de Él y de las obras que ha hecho en nuestra vida. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta que nosotros nos volvemos como el estímulo para que las demás personas de una manera clara quieran, anhelen al Espíritu Santo también. Porque así como tú tienes al Espíritu Santo, así mismo yo quisiera de lo que tú tienes. Dime, estoy afligido en esta calle, me tocó vivir drogas, estoy afligido en este hospital, en esta cárcel, en este grupo al margen de la ley, no puedo escapar, y tú te ves tan libre, tú me predicas y te ves tan lleno de, no sé, de paz. Quiero ser como tú, quiero tener eso, te vuelves inspiración, y entonces tú le dices, es que para ti también hay, de lo que tengo te doy, le predicas, y la persona se siente libre y empieza a experimentar también el poder del Espíritu Santo, independientemente de su situación. Empieza a ser pastoreada y a recibir libertad, y no se va a perder, porque procede al arrepentimiento. Y Dios va a decir, verdaderamente tú me amas, porque estás siendo testigo, testimonio de mí en ti, dice el Señor, que el Espíritu Santo que opera en tu vida está mostrando que verdaderamente tú y yo estamos dando frutos. Amén. Y es claro, y es importante, que hay algo, así como a nivel judicial es muy malo, y Dios dice que Él aborrece, detesta, abomina, es el testigo falso. Es muy importante que aprendamos a ser testigos, pero no testigos falsos, testigos buenos, honestos. Si lo pasamos a un plano espiritual, si lo pasamos a un plano eclesiástico, bíblico, estamos hablando de que nosotros debemos ser testigos de la verdad, de la palabra de verdad, no de nuestro propio pensamiento, no de ser testigo de nuestra propia imaginación o del éxtasis de una mente emocionada, sino ser testigos realmente de la palabra del Señor, mostrarla y presentarla como ella a sí mismo es, que tiene vida y habla por sí misma, sin necesidad de yo añadirle absolutamente nada. Amén, porque es importante que la palabra sea predicada conforme está escrita, y no conforme, como la misma palabra lo dice, a las ocurrencias que pueden llevar a un ser humano a convertir en fábulas extrañas, fantasiosas, cosas que no tienen nada que ver realmente con la Biblia, sino con nuestra propia emoción y sentimiento. Es muy diferente hablar, predicar
de la verdad de la Biblia, que no es de interpretación privada, sino que ella a sí mismo da testimonio de sí misma, a yo procesar la palabra, añadirle mi toque emocional, convertirla conforme a mis propósitos y dar una palabra adulterada. Eso sería ser un falso testigo de la palabra. Y tenemos que tener cuidado con ser falsos testigos. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta también esa parte. Vamos a continuar con el texto. Y dice que me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último rincón de la tierra. Damos saludo a las personas que están entrando en este video, en esta hora. Bienvenidos, no alcanzo a leer muy bien, pero sé que están allí y les doy gracias por dedicar este tiempo, no a mí, sino a escuchar la palabra del Señor. Ahora, vamos a ver que nosotros tenemos aquí, digamos, como unas instrucciones claras, claras, de dónde y hacia dónde debemos enfocar nuestra predicación. Jesús nos habla aquí de cuántos lugares donde debemos predicar. 4 lugares, ¿listo? Vamos a iniciar. Debemos ser testigos primeramente en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último rincón más lejano de la tierra. Comencemos en Jerusalén, ¿cierto? En Jerusalén. Vamos a encontrar que Jerusalén es la ciudad donde estaban los discípulos cuando recibieron la orden. Ese fue el escenario de los principales acontecimientos del cristianismo. Allí Jesús realizó, por ejemplo, una gran cantidad de milagros y su ministerio se empezó a expandir allí en Jerusalén, ¿cierto? Resucitó, allí fue donde dio la gran comisión a sus discípulos, ¿cierto? Ahora, nuestra Jerusalén, ¿cuál vendría siendo en este caso cuando Dios nos dice vamos a comenzar predicando en Jerusalén? En tu ciudad, correcto, en mi ciudad. Si mi hermano, mi hermana, los que nos están escuchando, amigos que se conectan por primera vez, están en determinado país, ahí en determinada ciudad, en su entorno allí, pues vamos a comenzar siendo testigos allí, ¿cierto? Comenzando, como te digo, por tu familia, por tus vecinos, por las zonas cercanas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es el lugar primero donde debemos ir. Las calles cercanas allí a la ciudad donde tú te encuentras, así como iba haciendo nuestro Señor Jesús, recorriendo caminos, muchos milagros, mostrando el Evangelio, mostrando su palabra, hablando y predicando. Así mismo nosotros debemos hacer aquí en nuestra ciudad donde nosotros vivimos, donde nos reunimos como iglesia, ¿sí? Ahí donde nos reunimos como iglesia, llevando a las personas, lógicamente, para que tengan un lugar fijo de reunión ahí en la iglesia local, ¿verdad? Entonces es muy importante que las personas sean llevadas a la iglesia local. Luego, asimismo, llevar a las personas a tener una iglesia en casa, con personas de la iglesia misma que vayan hasta allá, prediquen el Evangelio, ¿cierto? Asimismo, como grandes sorpresas se vienen para nuestra iglesia en Natán, empezar nosotros a recibir a estos misioneros que iremos de parte del Señor o que Dios enviará, y asimismo tú también ser un misionero de aquí a mañana en tu ciudad, en tu lugar, en tu entorno, ser testigos en el empleo, en la escuela, en el colegio donde tú estás, ¿cierto? Hablando de Cristo con nuestros vecinos, así sea dando un folleto, mandando un mensaje de WhatsApp, quizás por un grupo de una manera muy respetuosa, sin irrumpir la privacidad de las personas, pero sí hacerlo con mucho amor y sobre todo invitando a las personas a la iglesia, ¿verdad? Eso es muy importante para que tengamos en cuenta. Luego, ¿qué más dice ahí? En Judea. Judea es, ya nos vamos a expandir mucho más allá, y es las ciudades que están como alrededor, como decir la provincia, ¿cierto?
la cual tiene normalmente, pues a veces, pues en este caso como por ciudades principales, el alrededor que envuelve, ¿cierto? Ya toda la ciudad completa con los aledaños, o sea, vamos a empezar a expandirnos mucho, mucho más allá, ¿cierto? En el caso de Judea era una provincia, ¿cierto? Que tenía Jerusalén como por capital, ¿cierto? Entonces cuando Cristo dice que nosotros debemos ser testigos en toda Judea, nos indica que debemos evangelizar prácticamente toda la zona que pueda comprender como un estado, y ir abarcando mucho más allá de ya simplemente lo que tenemos a nuestro alrededor y estar dispuestos a empezar a viajar. Amén. Y como le dije al principio, si es por vía internet, de igual manera, ofrecer el evangelio para que llegue a otras personas. Si hay consejería, existe el Zoom, videollamadas para poderlo hacer, así las personas estén en otro lugar mucho más allá, ¿cierto? Aquí en nuestra iglesia hay muchas misiones, incluso a Lérida, Ambalema, etcétera, que vendría siendo esta parte, ir a visitar otras zonas apartadas o aledaños donde nadie quiere llegar. Luego, en Samaria. Samaria era una región algo más distante, ¿cierto? Con una población ya heterogénea. En este caso, nuestra Samaria vendría siendo nuestro país completo, ¿cierto? Abarcado el país, en este caso Colombia o en el lugar donde tú te encuentres. O por ejemplo, si estás en Estados Unidos, pues Judea serían los estados, Samaria ya sería todo Estados Unidos, ¿sí? O aquí en nuestro caso Colombia, todo Colombia, en Venezuela, si nos escuchan todo Venezuela, ¿cierto? Y debemos ser testigos, así como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, por todo nuestro país completico. Ir a predicar el Evangelio por todo el país, cumpliendo así nuestro llamado, nuestro ministerio. Y finalizamos hasta el último rincón de la tierra. Jesús quiere que seamos testigos en todas las naciones de la tierra. Entonces no te haga raro si te lleva a otro país a predicar y tú eres de Colombia y terminas por allá en China, en Rusia, ¿cierto? No se te haga raro que de pronto terminemos predicando, no sé, en Afganistán, en Corea del Norte. Bueno, no sé, solo Dios sabe, pero lo hacemos a través, vuelvo y digo, del internet, que es muy importante, pero no se nos haga raro que pues es muy posible que Dios entonces empiece a decir, bueno, ahora vamos a ir más allá. Y para todo tiene personas. Lo importante es que nuestro corazón esté dispuesto siempre a ir a todo lugar. Que si hay que ir al Amazonas, a las tribus, pues vamos a las tribus, a donde el Señor nos lo indique. Hay un texto, vamos a ir un momentico acá, Apocalipsis, capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Dice así: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, y lengua, y pueblo, y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Sabemos, y nuestro estudio pasado, donde vivimos donde vivimos la serie de Más allá de la muerte, donde vivimos los temas de la gran tribulación, lo que se venía para los tiempos futuros, conocemos que este texto habla claramente de ese momento y de esa época, y donde nuestro Señor Jesucristo era digno de abrir los sellos para que iniciara el proceso que tiene nuestro Dios del trato con el pueblo judío y con algunas personas que quedaron en ese momento en la tierra. Pero, ¿qué es lo importante de este texto? Que aquí nos aclara que nuestro Señor Jesucristo, con su sangre preciosa, ha redimido
a las personas de todos los lugares, es decir, de Samaria, de Judea, de Jerusalén, del último rincón de la tierra. Es decir, que su sangre preciosa se expande por toda lengua, por todo pueblo, por toda nación, con el fin de ¿qué? De hacernos a nosotros reyes y sacerdotes para que reinemos juntamente con él sobre toda la tierra. Entonces por eso es muy importante que la predicación se cumpla, para que esta palabra se siga cumpliendo y sea cumplida en el momento aquel que el Señor Jesucristo, que es el único digno de desatar los sellos, como lo vimos en la serie pasada, nosotros hagamos nuestra parte, que es en la obra misionera ser testigos de Él con el poder del Espíritu Santo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último rincón de la tierra. Porque como lo vimos también en el capítulo pasado, hay mucho que hacer y poco tiempo. Amén. Entonces tengamos en cuenta esto. Concluimos que nosotros como iglesia debemos alcanzar mucho más allá que el lugar donde nos encontramos, mucho más allá del barrio. Tenemos que tener una visión para ampliar el evangelio hacia los lugares que Dios quiere que sea ampliado, ¿cierto? Y asimismo, como nosotros debemos cumplir la visión, es necesario que nuestros ojitos, nuestra mentalidad de la misma manera se expanda, que nuestra mente se abra a ir mucho más allá, ¿cierto? Que la mano de nuestro Dios Todopoderoso como que nos abra los ojos y miremos que hay muchas más fronteras, que si hay personas que no tienen a Cristo y pueden atravesar fronteras con motivaciones que no tienen nada que ver con la evangelización, ni con las misiones, ni con predicar el evangelio, ni con cumplir la obra con la cual Dios nos envió a la tierra, y lo logran, cuanto más nosotros, que es una orden imperativa de nuestro Señor, que lo tenemos que hacer y que debemos cumplir su voluntad siendo testigos por todos los lugares de la tierra. Como nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, como lo enseñaron los discípulos, como lo enseñó el apóstol Pablo cuando viajaba de lugar en lugar. Si nosotros nos quedamos quietos y en un solo lugar solamente y no abrimos nuestra visión, estamos siendo desobedientes a lo que Dios nos está enviando a hacer. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque estaríamos desobedeciendo a la orden que Él nos dio. Y tenemos que salir mucho más allá de lo que nuestra mente limitada tiene, ¿cierto? Nuestra misión no debe ser solamente con el vecino, nuestra misión es con todo el mundo, con la tierra entera completa, con los continentes, de norte a sur, de oriente a occidente y viceversa. Debemos hacer todo lo posible, todo lo que esté a nuestro alcance, porque Dios hace lo imposible, para que todos los oídos de todas las personas, de todas las naciones de la tierra, escuchen el evangelio de la paz, del amor, de la reconciliación. ¿Cuántos ministerios hay? Como dicen los grandes teólogos o los estudiosos, ¿cuántos ministerios hay? Bueno, aunque la palabra teología está siendo un poquito en este momento, digámoslo así, revisada, porque teología es el estudio de Dios, pero pues es que a Dios no lo puede estudiar nadie, es más el estudio de la Biblia, pero de la palabra escrita, pero digámoslo, los estudios de la palabra. ¿Cuántos ministerios hay? Sí, siempre se ha dicho que 5, ¿cierto? Y unos fueron llamados apóstoles, luego profetas, pastores, maestros y evangelistas. Pero yo les digo que hay uno más grande que estos 5. ¿Sí saben cuál es? Llamémoslo el número 6. Pero yo diría que es el papá realmente de los ministerios. Es el ministerio que nos evidencia Pablo, y es el ministerio de la reconciliación. ¿Y cuál es el ministerio de la reconciliación? Cuando tú y yo le predicamos el evangelio a una persona, le abrimos el panorama para que pueda entender que tiene la posibilidad de reconciliarse con Dios, se reconcilia con Dios, inicia un camino con Dios, un nuevo nacimiento con Dios, y allí surge
una nueva luz de vida que irá a llevar el ministerio también de la reconciliación a otra persona. Irá alumbrando como una velita que prende otra y que prende otra y que prende otra. Hasta que se arma el incendio, pues, así, de la expansión de la palabra. Por nuestra parte, seguiremos de la mano del Señor expandiendo la palabra a través, en este caso, de las redes sociales, cuando Dios nos lo permita, como Dios nos lo permita, presencialmente en nuestra iglesia, donde eres más que bienvenida y bienvenido. ¿Cuál es tu parte entonces, tú que me escuchas? ¿Cuál es tu parte misionera? Yo te invito a que reflexionemos a diario en esta parte y comprendamos y entendamos que tenemos un llamado misionero en el cual hacemos bien, como en la palabra, a escuchar, escudriñar, entender, procesar y mostrar a las personas como testigos verdaderos, no falsos, nunca adulterando la palabra, sino mostrando la palabra que habla por sí misma a las personas. Cuando no entendamos algo de la Biblia, porque es imposible que así seas el más estudioso de la palabra, teólogo, como quiera que sea, como siempre molesto, así seas querubín, hay cosas que no vamos a entender porque sencillamente Dios no nos permite entender, sino en su debido momento, o en otro caso, cuando estemos delante de Él. Cuando nosotros no entendamos algo, no nos inventemos las cosas. Preguntemos o no hablemos de lo que no entendamos y punto. ¿Sí? Pero la palabra se empieza a dañar cuando de lo que no entendemos tratamos de buscarle formas y eso armamos es una fábula, es como dice la Biblia, de nuestro propio entendimiento, y no lo debemos hacer así. Amén. Es un consejo. Y así evitaremos estar añadiendo cosas o quitando cosas que no son de la palabra. Bueno, este era el tema para hoy. Espero que haya quedado en el corazón de todos y sobre todo en el corazón de las personas que se conectan por primera vez. Porque de pronto si tú estás allí y dices, wow, yo quisiera también entonces recibir ese poder del Espíritu Santo, nacer de nuevo, ser como otra criatura, como otra persona, ser transformado, cambiar, pero yo no puedo hacer eso. ¿Cómo? Y usted dice, sí puedes, pero no solo, con mi poder puedes. Yo te doy al Espíritu Santo que morará en ti. Si tú así a bien tienes recibirlo, y tú dirás, pero ¿cómo puedo yo recibir al Espíritu Santo? La palabra dice claramente que el que cree con el corazón, pero ¿cree qué cosa? Pues que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino aquí a la tierra a dar la vida por ti, que murió después de predicar el Evangelio, murió por ti, por mí, para perdonar tus pecados y mis pecados, y resucitó al tercer día para resucitarte a ti y a mí en aquel día, precisamente para que tengamos ese regalo de vida eterna que estamos hablando. Y que de esto le prediquemos a muchas personas, de que Dios mismo se despojó de su reinado y vino, se hizo semejante a nosotros, siendo 100% humano, pues, por María, pero 100% divino también por la semilla del Espíritu Santo. Y cuando tú lo creas, es más, te pregunto, ¿tú lo crees? Si tu respuesta es positiva, Él dice que solamente basta ahora que lo confieses con tu propia boca. Y es allí donde yo quiero guiarte en una oración, no para que la repitas como de pronto los loritos, pero sí para guiarte. Y que con tu propia boca y con tus propias palabras y con lo que tú mismo has creído en este momento se lo digas a Él. Para que lo invites a vivir a tu corazón y con tu propia boca digas, yo lo creo y quiero que entres a mi corazón. Quiero confesar con mi propia boca que necesito que seas el Rey de mi vida. Si es así, yo te invito a ti, persona y permita a mi iglesia, oro primeramente por las personas que ven un video por primera vez, y ayúdame, acompáñame en esta oración para que muchas vidas reciban a Cristo en su corazón a través del Espíritu Santo y puedan iniciar también
una obra de testimonio. Y tú que me escuchas, cierra tus ojitos. Y si has creído en el Hijo de Dios, entonces, con tus ojos cerrados y con tus propias palabras, dile algo como esto. Dile: Señor Jesús, Hijo de Dios, yo reconozco que he sido pecadora y pecador. Díselo conforme tú sabes las fallas, errores y pecados que cometes. Dile: Señor, perdóname por esto, esto otro. Perdona mi soberbia, lo que escuchas mis oídos que no te agradan. Perdóname lo que ven mis ojos que no te agrada, lo que mi boca habla que no te agrada. Perdóname lo que hago, lo que impulsivamente. Dile: perdóname todos los pecados, aun los que no me acuerdo, perdóname. Y con tu propia boca dile: Señor Jesús, entra, por favor, a mi corazón. Después de haber limpiado mi corazón, porque tú esto lo puedes hacer en un segundo, solo necesitas de mi disposición, de mi corazón arrepentido, para entrar ahora allí en mi vida. Gracias por entrar en mi corazón. Puedo sentirte allí. Tu palabra dice que estás a la puerta llamando. Si alguno abre, al oír mi voz, yo entraré en él, cenaré con él y él conmigo. En este momento hay una comunión de Dios contigo, tú con Dios ahí. Él está ahora en tu corazón. Dile: no te salgas nunca de mi corazón. Ahora que te tengo no te pienso perder nunca. Dile: aquí estás. Toma el primer lugar, díselo con tu boca, del trono de mi corazón, y reina en mi vida. Sé tú el rey de mi vida. Dile: gobierna mi vida. Limpia todo lo que hay que limpiar, saca lo que hay que sacar. Y ayúdame a ser una persona conforme tú quieres que yo sea. Que aunque haya hecho las cosas más terribles o atroces del mundo, tú me perdonas y me llevas a la verdad. Y ahora arrepentida, dile: estoy, nueva criatura soy. Dile: las cosas viejas pasaron, y ahora que todas comiencen a ser hechas totalmente nuevas. Gracias por estar aquí en mi corazón. Nunca salgas de aquí. Te amo y ahora en adelante enséñame a vivir conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora déjame orar por tu iglesia. Yo te pido por toda la iglesia, Señor Jesús, por mi vida, para que seamos siempre esa iglesia misionera que tú quieres que seamos, para que seamos personas que llevemos el Evangelio a toda Jerusalén, a Judea, a Samaria, hasta el último rincón de la tierra, es decir, a nuestro barrio, a nuestra localidad, a nuestra ciudad, a nuestro país y a los continentes y a todo lugar donde tú nos envíes con las maneras y estrategias que tú nos indiques. Te doy gracias, Señor. Ayúdanos a cumplir tu obra misionera, a predicar el Evangelio donde quiera que vayamos y a estar llenos de tu Espíritu Santo, y con el poder que recibimos de ti, con ese mismo poder vayamos a ser siempre testigos donde quiera que vayamos. Te damos muchas gracias de todo corazón, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por lo que has hecho en nuestra vida, por lo que nos has enseñado hoy. Que seamos personas que prediquemos la verdad, no nos permitas desviarnos ni equivocarnos, ni irnos tras nuestras propias emociones, sino que seamos siempre sensatos en cumplir la buena obra misionera. Ayúdanos a ser personas que en espíritu y en verdad hagamos realmente tu voluntad. Te damos muchas gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén y amén. Bueno, muchísimas gracias a todos, a todas las personas que se han conectado en este en vivo, que están viendo este video después, que lo están viendo quizás por YouTube, por el canal de Juancho Aconsejando Ando, por la Iglesia Cristiana Natán, por donde sea. Esto es realmente el propósito de Dios, que se expanda la palabra. Comparte los videos, todos los videos que siempre tenemos para ti. Recuerda que de lunes a viernes tenemos nuestros devocionales, y también incluso en audio. Si estás ausente del grupo y quieres pertenecer a nuestra iglesia, pide también que te unamos al grupo de WhatsApp. Deja en el cajón de comentarios cualquier petición de oración. Recuerda que los domingos nos reunimos aquí en Bogotá, Colombia, en el barrio La Victoria, localidad Cuarta, San Cristóbal Sur, aquí en nuestra iglesia presencialmente. Si quieres acompañarnos, abrazarnos y estar con nosotros. Te habló Juan Carlos Carvajal, también conocido en redes sociales como Juancho Aconsejando Ando. Aquí tu servidor, muchísimas gracias, y por favor
siempre conéctate y comparte la palabra del Señor. Recuerda estar tranquila, tranquilo, en paz, porque Dios ha prometido estar contigo y conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Bendiciones, te amamos, siempre ahí cuentas con nosotros para lo que necesites. Amén. Y recuerda también algo importante, estamos en el año del reposo que es en Cristo Jesús, así que no nos preocupemos por nada. Dios, vuelvo y digo, ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin. Gracias y bendiciones.